Buenas noches, hermanos, buenas noches. Estamos aquí ya para iniciar el estudio bíblico del Padre Nuestro, ahora con la invocación. Continuamos con ella. Les enviamos ese saludo que siempre lo hemos expresado para todos ustedes allá en sus hogares. Mi esposa y yo deseamos que la paz de Dios llene sus vidas, reine en sus corazones. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque después de adorarte podemos exponernos a tu palabra. Estamos en un tiempo muy significativo, Señor, pues tú nos estás permitiendo en los mensajes y en los estudios considerar la importancia de la oración y partiendo de esta oración que tu Hijo amado nos ha dejado. Concédenos vernos favorecidos con la dirección de tu Espíritu Santo y estas explicaciones puedan contribuir para impregnarnos del significado glorioso que tiene esta oración. Habla a tu iglesia y habla a quienes te escuchan, Señor, con atención. Y bendición llegue a través de tu palabra a cada corazón, a cada vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos en la invocación del Padre Nuestro, ya ustedes han leído y en el culto han participado de estas lecturas, pues está en San Mateo la oración que estamos considerando en las exposiciones de los miércoles. La invocación es, ya saben ustedes, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y ahora, después de haber expuesto el concepto Padre el miércoles pasado, ahora estamos listos para exponer la siguiente palabra o las siguientes: nuestro y que estás en los cielos. ¿Está bien? El Padre Nuestro no es una forma cualquiera de oración para cualquier individuo. ¿Por qué? Porque presupone el nosotros. Padre Nuestro, decimos. Un Padre que lo es para nosotros de una manera muy particular, hermanos. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia o qué significado tiene este nosotros? Bueno, este nosotros nace de la orden de Jesucristo de seguirlo, cuando Él nos llama. Y nosotros, como seguidores de Él, vamos siguiendo sus pisadas. En el seguimiento o en el bautismo, acuérdense ustedes que el concepto de seguimiento prevalece en los sinópticos. Pero el concepto bautismo ya es una cuestión práctica que se traslada a la vida de la iglesia. Y a partir del libro de los Hechos y en las cartas se va exponiendo el concepto bautismo. Entonces, pero es un tanto equivalente el concepto seguimiento con bautismo. Quien se bautiza es quien sigue al Señor. Por eso lo referimos así. En el seguimiento o en el bautismo llegamos a ser uno con Jesús, a quien seguimos fielmente, o con quien hemos sido bautizados en su muerte. Le seguimos o hemos sido bautizados en su muerte, como declara Romanos y otras porciones. Jesús, el que llama, y el discípulo, el que responde a su llamado, forman una comunidad, forman un nosotros. Sabemos que con los dos primeros pronombres personales, en singular, yo, tú, se crea el plural nosotros. Vamos con calma, hermanos. Es estudio bíblico y quisiera que ustedes fueran considerando lo que estamos exponiendo y damos un tiempecito.
Con el yo, tú, se da el nosotros. ¿Sí? Cuando se da el matrimonio en un yo, tú, para crear un nosotros. Sí. Cuando vienen los hijos ya se dirá un super nosotros. Así se acostumbra a expresarlo. Con el yo, Jesucristo, y el tú, el discípulo, se crea una comunidad en su mínima expresión. Dos, que forman una comunidad. ¿Cómo va a decirnos San Mateo? Jesucristo nos invita, nos manda, nos permite hablar con Él a Dios, rezar con Él su oración, unirnos con Él en la oración dominical. Esto ya lo aclararemos. En fin, adorar a Dios, rezar a Dios, alabarlo con una sola voz, con una sola alma, con Él, unidos en Él. Cuando se dice que es el Padre nuestro, ese nuestro tiene que ver con una comunidad. En su mínima expresión es con el yo, tú. Ya esa comunidad se amplía, ese nosotros se vuelve más amplio y ya estaremos hablando de otros más que como hermanos, como discípulos, como seguidores, la iglesia. Pero ahorita el discípulo y el Señor Jesús se hacen uno. Son comunidad y se tiene que usar la expresión nosotros como la primera persona del plural. La primera, el pronombre personal del plural, que es nosotros. ¿Sí? Este nosotros significa también la comunión del hombre que ora con todos aquellos que están con él y que, como él, son invitados a orar con aquellos que han recibido la misma invitación, el mismo mandato, el mismo permiso de rezar al lado de Jesucristo. Espero que no les estorbe a ustedes la expresión rezar, hermanos. Ese no es patrimonio de una iglesia. Eso es un concepto que se usó desde principios de la iglesia. La iglesia primitiva lo usó frecuentemente. Aclarando nada más. Que esto no nos distraiga. Vamos. Formamos un nosotros con Jesucristo. Pero formamos un nosotros más grande, un super nosotros, con los hermanos, con la comunidad. Por eso se dice que de manera particular o personal, oramos el Padre Nuestro en esa conformación de la comunidad con Él. Y expresar nosotros, notemos, hermanos, es que Él se une a nosotros para decir Padre Nuestro. Y Él se dirige a Dios como Padre y se nos autoriza a nosotros dirigirnos a Dios como Padre. Pero para Él es su Padre. Pero también en Él nosotros llegamos a tener la dicha de que Dios es nuestro Padre. Y entonces con Él pronunciamos, repetimos, decimos Padre Nuestro. Y casi podría decirlo al mismo tiempo, en el mismo momento, con el mismo corazón. Esperamos que sí. Pero esta oración del Padre Nuestro tiene su aplicación también en la comunidad. Por eso es hermoso que en el ámbito litúrgico se incluya el Padre Nuestro en determinados eventos o en la oración dominical o en otros momentos especiales de sacramentos o de adoración especial. Y entonces todos podamos hacernos uno con Jesucristo y unirnos a Él para decir Padre Nuestro. Y esto es un significado muy especial, desde luego. Ahí lo que Dios es para nosotros. Pero hay que decir que no tenemos ningún derecho a llamarnos así,
a ser sus hijos, a dirigirnos a Él de esta manera. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en virtud de la relación natural que existe entre Él y Jesucristo. Sí, entre el Padre Celestial, entre Dios y Jesucristo. En virtud de esa paternidad y de esa filiación que era real en la persona de Jesucristo. Y para nosotros es real en Él. A través de Él, por medio de Él, tenemos esa relación real y maravillosa de hijos. Y unidos a Él, nos acercamos para decir, Padre nuestro. Es nuestro Padre. Como si escucháramos decir al Señor Jesús, es mi Padre, pero también de ustedes. Es nuestro Padre. Amén, decimos nosotros. La claridad y la certeza de la misma grandeza y majestad de nuestro Padre aparece en el hecho de encontrarnos delante de Él sin poderes, sin méritos, sin fe propia, con las manos vacías. Y así es. Y sin embargo, en Cristo somos los hijos de Dios. En Cristo. Solos, sin Cristo, no somos nada. Pero en Cristo somos hijos de Dios. Esta es la razón por qué me ven tan insistente, hermanos, en la cuestión del bautismo. Es que en el bautismo nos morimos con Él para hacernos uno con Él. Y ese significado es grandioso. Pasamos a ese concepto de estar en Cristo. Y estando en Cristo, también somos hijos. Somos hermanos de Él y de otros hermanos. Y todos tenemos a Dios como Padre. Jesucristo es el que da y garantiza la paternidad divina. Sí. Nuestra filiación, esta es la razón por la que esta paternidad y esta filiación son incomparablemente superiores a cualquier otra paternidad y cualquier otra filiación. A todo lo que entre nosotros llamamos padre, hijo, niño. Pero en el ámbito humano. Aquí ya tiene que ver con lo divino. Estas relaciones humanas no son el original, el cual el otro sería imagen o símbolo, que partiendo de esa forma de definirse y relacionarse los seres humanos, los padres con los hijos con el Padre, y que ahí partamos para tomar referencia y entonces entendamos lo que... No, es al revés. El original, la verdadera paternidad, la verdadera filiación está en estos vínculos que Dios ha creado entre Él y nosotros. Y a partir de esta verdadera y real filiación se entenderán las otras, o vendrán las otras. Todo lo que nosotros podamos decir de nuestra relación filial allá en el ámbito humano, bueno, no se nos olvide que vienen a ser una imagen de la realidad. La realidad se da en los hijos de Dios, que en Jesucristo podemos acercarnos a Él para decirle Padre. Todo lo que existe entre nosotros es solamente la imagen de esta filiación original. Sí, todo. Pero esta filiación original es la que tienen los discípulos con Jesucristo para acercarse a Dios como Padre. Los discípulos invocan juntos al Padre Celestial, que sabe ya que sabe ya todo lo que necesitan sus amados hijos, el Padre Celestial. La llamada de Jesús que los une, los ha convertido en hermanos. Cuando Jesús llama para ser discípulos, en el momento en el que nosotros decidimos seguirle, manifestado concretamente en el bautismo, ya en la iglesia, en las cartas,
En ese momento, hermanos, vamos, en ese momento, ustedes y yo nos convertimos en hermanos. Hermanos del Señor Jesús y hermanos entre nosotros. Y a partir de ese momento, Dios viene a ser Padre para nosotros. En Jesús han reconocido la amabilidad del Padre. En nombre del Hijo de Dios les está permitiendo llamar a Dios Padre. Eso es lo que se nos está permitiendo. Ellos están en la tierra y su Padre está en los cielos. Él inclina su mirada hacia ellos, ellos elevan sus ojos hacia Él. Partamos ahora de la comprensión del nosotros, ahora con la otra expresión, que estás en los cielos, para que terminemos la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos son una parte del mundo creado, la parte de arriba, la parte lejana e inalcanzable de la creación. Esto significa que Dios está por encima de los cielos y que es también el Padre de Jesucristo, que ama al mundo en Jesucristo. Vamos. Dios ama al mundo en Jesucristo. Los que están en Jesucristo se ven amados por Dios como Padre. No quiero abundar en cuanto al concepto que se ha abaratado del amor de Dios para todos. Cuando se nos dice que la existencia del Padre está por encima de los cielos, se nos está hablando de su trascendencia, la cual es demostrada, revelada, actualizada en Jesucristo. Profundidad de su misericordia omnipotente. Él está en los cielos, en su trono. En esto consiste su existencia suprema. Y esta es la bendición que ya hemos dicho una y otra vez. Dios es trascendente, como se expresa en este caso, que está por encima de los cielos, inalcanzable para nosotros. Pero lo maravilloso es que ese Dios trascendente viene a nosotros a través de Jesucristo para hacerse presente en nuestra realidad terrena, humana, mortal. Ese Dios trascendente se hace inmanente, el Immanuel, el Dios con nosotros, como dice San Mateo. Ese es un concepto esencial de San Mateo, que empieza al principio y está al final también. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el principio habla de el Dios con nosotros, Emmanuel o Immanuel. Y esto hace posible entonces que los seres humanos, como nosotros que estamos en Cristo, podamos levantar nuestros ojos al cielo y al hablar al Dios trascendente. Y esto es posible porque Él ha venido a nosotros a través de su Hijo amado. Y por eso nosotros podemos ir a Él. Él está en los cielos, en su trono. En esto consiste su existencia suprema. Él está ahí de cara a nuestros deseos, a nuestras necesidades grandes y pequeñas, de cara a nuestros ideales, a nuestros principios, a nuestra sabiduría y a nuestras naderías, de cara a nuestro humanismo, pero también de nuestro animalismo. Y no nos ofendamos por eso. Pero Él, el que está en los cielos, es el que está conocedor, sabedor y atento de todo lo nuestro.
La comunidad de Mateo expresó con la añadidura en los cielos el asombro que causó este regalo. Lo que las descripciones veterotestamentarias ven como demostración de la omnipotencia de Dios, el sonido del trueno, el centelleo del rayo, el humear de los montes, el temblar de la tierra, la descarga acuosa de las nubes y el encabritarse del mar. Aquí vienen los textos bíblicos en el artículo, hermano, todos. No puede impresionarnos a nosotros en el mismo sentido. Pero el mayor conocimiento actual de la infinitud del universo, en la que no solo el hombre, sino la tierra misma representan algo comparable a un grano de arena, hace que aumente la admiración al saber que el orante puede llamar a Dios Padre que estás en los cielos. Por eso, la oración deberá seguir siendo al mismo tiempo adoración, en la que palpite algo de la gran sorpresa y asombro de la gracia por la cual se nos ha concedido la dicha de que nosotros podamos levantar nuestros ojos al cielo, no como un algo inalcanzable ya, sino que a través de Jesucristo en su ascensión y entronización es alcanzable para nosotros. Nosotros, en nuestras limitaciones terrenas, humanas y materiales, podemos vernos en la dicha de levantar nuestros ojos al cielo. Cuando expresamos, Padre nuestro, que estás en los cielos, estamos expresando algo de lo que ya no es ajeno a nosotros, algo de lo que ya no es inalcanzable en nosotros, porque por medio de Jesucristo tenemos acceso al cielo, en esta vida terrena y en plenitud, cuando Dios nos llame y nos llame a ese cielo. Cuando los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se encuentran con Dios, caen a tierra como muertos. Y solo la maravilla de la exhortación, no temáis, les regala el encuentro con Dios. Y aquí están los pasajes. Precisamente porque en nuestros días se ha devaluado en buena medida el tratamiento de padre, hay que tomar especialmente en serio la preocupación de la comunidad que alude a su estancia en el cielo. Hermanos, si de algo debiéramos estar cada vez más familiarizados, es con el cielo. Nosotros, al tener nuestros ojos levantados, se dirigen al cielo. Y es la forma de cómo podemos entonces vernos en ese acceso maravilloso que tenemos por medio de Jesucristo. Él está allá. Él está a la diestra del Padre. Y desde esos cielos vendrá para ser ya no el Salvador del mundo, sino el juez de la humanidad. Pero ya desde ahora nosotros podemos, al estar en Cristo, poder tener acceso en el cielo, o al cielo. Por eso decimos que estás en los cielos. Pero es algo que ya también nosotros tenemos que ver de una manera muy especial. No es algo ajeno, como decíamos. Pero esta familiaridad con el cielo nos permitirá
Esto es muy interesante en el ámbito de la espiritualidad, pero vamos, voy a expresarlo de esta manera. Nos permitirá irnos desprendiendo de la tierra. Nos permitirá impregnarnos de una esperanza que mira hacia arriba y al futuro. Nos permitirá valorar lo que hay aquí en la tierra, en su magnitud correspondiente, pero muy pequeña en comparación de lo que está en los cielos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?, dice el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo es posible que en el Antiguo Testamento puede expresarse esto de una manera tan hermosa y hasta poética? Y no sea parte de nuestra experiencia cada vez más impregnada e intensa. Cuando decimos que estás en los cielos, estamos diciendo algo que ya nos permite irnos desprendiendo de la tierra. He ahí, en pocas palabras, a quien nosotros nos dirigimos, no por propia iniciativa, sino porque somos invitados, llamados a hacerlo. Tenemos la libertad de dirigirnos a Él. Esta libertad se nos ha dado, no es nuestra, no es natural, no. Esta es la libertad de los hijos de Dios, la libertad de la palabra y del Espíritu. Y entonces, como hijos de Dios, en la comprensión de Padre, de Abba, y en la relación maravillosa de nosotros con el Señor Jesús, levantamos nuestros ojos al cielo, donde está nuestro Padre Celestial, donde está nuestro intercesor, favorecidos, impulsados por ese bendito y santo Espíritu que ha descendido del cielo, para que en tanto estamos en la tierra, no desviemos nuestra mirada en estas cosas pasajeras, temporales y materiales, sino cada vez veamos más lo que ya es nuestro, si permanecemos fieles en el seguimiento. Lo que ya es nuestro, como un regalo, en esa venida del reino celestial, del reino de los cielos, del reino de Dios. Nosotros pasamos a formar parte de esto y tenemos la dicha de que nuestro horizonte se engrandece cada vez más hasta llegar a los cielos. Qué hermoso es decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque esa es nuestra realidad como hijos de Dios. Padre, gracias te damos por todo esto. Quizá veamos la tierra y todo lo que hay. Tú nos las has concedido, nosotros la hemos dañado, pero aún así es el lugar donde vivimos. Pero tú no has querido que quedemos acá. Tus divinos propósitos y tus deseos primigenios son claros. Quieres llevarnos contigo. Y entonces esa oración del Getsemaní, donde tu Hijo amado pide que donde está Él estemos también nosotros, se hace una realidad. Permítenos familiarizarnos cada vez más, cada vez que digamos: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es nuestro destino.
Hacia allá vamos. Bendito sea, Señor. Bendito seas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.